Cada latido de vida comienza mucho antes de que podamos verlo, y ese misterio inicial es el verdadero punto de partida de todo lo que somos. En las primeras semanas del embarazo, cuando el mundo exterior aún ignora la existencia de una nueva vida, ya se está escribiendo una historia silenciosa y profunda que marcará el rumbo del futuro. El cerebro del feto no aparece de golpe, surge como una promesa, una estructura delicada que se organiza célula a célula, conexión a conexión, impulsada por señales químicas, eléctricas y emocionales que responden al entorno materno. En este primer trimestre, el cerebro comienza a formarse cuando muchas personas todavía piensan que aún es muy pronto. Sin embargo, es precisamente en este momento cuando se establecen las bases de la percepción, la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. La ciencia moderna ha demostrado que la vida temprana no es un simple prólogo, sino el núcleo donde se decide gran parte de la salud futura. Esta idea, defendida por investigadores de todo el mundo, conecta con la visión divulgativa de Dr. William Li, quien explica que las condiciones tempranas pueden fortalecer o debilitar los sistemas que sostienen la vida. Durante estas semanas iniciales, el tubo neural se cierra, dando origen a la médula espinal y al cerebro. Cada paso ocurre con una precisión asombrosa, pero también con una sensibilidad extrema. El cuerpo de la madre no es solo un contenedor, es un entorno activo que envía mensajes constantes. El estrés, por ejemplo, no es una emoción abstracta, es una cascada hormonal que puede atravesar la placenta y modificar la forma en que las neuronas se multiplican y migran. De igual manera, la nutrición aporta los ladrillos básicos con los que se construye el sistema nervioso. Vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales actúan como herramientas silenciosas del desarrollo, mientras el descanso y el sueño profundo regulan procesos de reparación y organización. Inspirados en el enfoque integrador de Dr. William Li, comprendemos que el cerebro no se desarrolla aislado, sino en diálogo constante con el resto del organismo. Cuando la madre cuida su alimentación, gestiona su estrés y respeta sus ritmos biológicos, está enviando una señal poderosa. El mundo es un lugar seguro para crecer. Pero aquí aparece una tensión silenciosa que rara vez se menciona. Vivimos en una cultura que acelera, que minimiza el descanso y normaliza la preocupación constante. En medio de esa presión, el primer trimestre se convierte en una prueba invisible. Muchas mujeres atraviesan este periodo sin apoyo, sin información clara y sin conciencia de lo que realmente está ocurriendo. Y sin embargo, es justo aquí donde se juega una parte decisiva del potencial humano. La ciencia nos invita a detenernos, a observar y a actuar con intención. No se trata de buscar la perfección, sino de crear condiciones favorables. Cada comida equilibrada, cada respiración profunda, cada noche de descanso suficiente es una inversión directa en el cerebro que se está formando. Tal y como señala Dr. William Li, el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para proteger y regenerar, siempre que reciba los estímulos adecuados. En este punto, la historia se vuelve más profunda, porque el desarrollo cerebral temprano no es solo biología, es también un acto de conciencia. La madre que se permite parar, que escucha su cuerpo y reconoce sus límites, está enseñando sin palabras. Está transmitiendo una lección silenciosa de autocuidado y respeto por la vida. Ese mensaje se graba en circuitos neuronales que aún no comprendemos del todo, pero que la investigación empieza a revelar. Y aquí surge una pregunta que genera expectación. ¿Qué ocurre cuando estas condiciones no se dan? El cerebro, aunque resiliente, recuerda. Las experiencias tempranas, incluso las invisibles, dejan huellas. Este conocimiento no busca culpabilizar, sino despertar, porque comprender el poder del primer trimestre nos devuelve la capacidad de elegir. Elegir informarnos, elegir cuidarnos y elegir proteger un proceso que ocurre una sola vez en la vida. El inicio del desarrollo cerebral es una oportunidad irrepetible,
un momento donde pequeñas acciones tienen efectos duraderos. Cuando entendemos esto, la motivación deja de ser externa y se convierte en propósito. No hablamos de miedo, sino de responsabilidad consciente. Cada gesto de cuidado suma, cada decisión informada construye. El cerebro que empieza a formarse en silencio responde a ese entorno con una adaptabilidad sorprendente. Así, este primer trimestre nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer que el verdadero cambio comienza antes de que podamos verlo. En esa oscuridad inicial se está encendiendo una red de posibilidades. Comprenderlo transforma la forma en que vivimos el embarazo, porque ya no es solo una espera, sino una participación activa en la creación de la mente humana. Este conocimiento empodera, inspira y despierta una nueva forma de cuidado, basada en la ciencia y en la consciencia. Cuando entendemos el valor de estos primeros momentos, el futuro deja de ser una incertidumbre pasiva y se convierte en una posibilidad que empieza hoy. Porque cuidar el inicio de la vida es, en realidad, cuidar el mundo que vendrá. Y esa comprensión, una vez que despierta, ya no se puede ignorar, porque transforma cada pensamiento, cada hábito y cada decisión en un acto consciente de amor, prevención y esperanza para la vida que comienza a formarse en silencio, creciendo con fuerza, intención y sentido desde el primer instante de existencia humana. Este inicio marca todo lo que después seremos como humanidad. A medida que el primer trimestre avanza, algo aparentemente invisible adquiere una intensidad silenciosa que pocas veces se percibe desde fuera. El cerebro en formación no solo crece, se organiza, se especializa y empieza a responder a señales que definirán su manera de interpretar el mundo. Cada día cuenta, cada microcambio tiene consecuencias acumulativas, y en este punto la historia se vuelve más delicada de lo que imaginamos. No es un proceso lineal ni automático, es una danza compleja entre genética y entorno, entre potencial y realidad. En estas semanas, las neuronas se multiplican a un ritmo vertiginoso, migran hacia sus posiciones definitivas y comienzan a establecer conexiones primarias. No se trata solo de cantidad, sino de calidad. El entorno bioquímico que rodea al feto actúa como un director de orquesta que puede armonizar o distorsionar el resultado final. Aquí es donde la ciencia moderna, apoyada por divulgadores como Dr. William Li, nos recuerda que el cuerpo humano responde de forma inteligente a los estímulos que recibe, incluso antes de nacer. La alimentación materna, por ejemplo, deja de ser una simple cuestión de energía y se convierte en información biológica. Cada nutriente transporta un mensaje. El ácido fólico apoya el cierre adecuado del tubo neural, los ácidos grasos omega 3 contribuyen a la formación de membranas neuronales y los antioxidantes protegen células en pleno proceso de división. Cuando estos elementos faltan, el cuerpo se adapta, pero esa adaptación tiene un coste. No siempre visible, no siempre inmediato, pero real. El estrés, por otro lado, introduce una variable más compleja. No todo estrés es negativo, pero el estrés crónico y sostenido activa mecanismos de supervivencia que pueden alterar la arquitectura cerebral temprana. Hormonas como el cortisol atraviesan la placenta y actúan como señales de alerta. El mensaje implícito es claro, el entorno no es seguro. El cerebro fetal, en su increíble plasticidad, puede ajustar su desarrollo a esa percepción. Y aquí aparece el suspense silencioso del que casi nadie habla. Porque la pregunta no es si el cerebro se adapta, sino a qué se está adaptando. Un entorno de calma, nutrición y descanso envía un mensaje de confianza. Un entorno de tensión constante envía un mensaje de defensa. Ninguno de estos mensajes es moral, pero ambos son profundamente transformadores. Tal y como explica Dr. William Li en su enfoque sobre la salud integrativa, el cuerpo siempre responde buscando proteger la vida, aunque a veces lo haga sacrificando funciones a largo plazo. En el centro de esta historia está la madre,
no como figura idealizada, sino como ser humano real, con emociones, miedos y presiones. La culpa no tiene lugar aquí, porque no aporta soluciones. Lo que aporta poder es la información. Comprender que pequeñas acciones repetidas pueden modificar trayectorias biológicas devuelve el control a quien muchas veces siente que todo ocurre fuera de su alcance. Respirar profundamente, priorizar el descanso, reducir estímulos innecesarios, elegir alimentos reales y nutritivos, todo suma. A mitad de este proceso aparece una sensación inquietante. La idea de que algo tan trascendental esté ocurriendo sin que podamos verlo. Ese es el verdadero suspense del desarrollo temprano. No hay señales externas claras, no hay indicadores inmediatos, y sin embargo, el cerebro está tomando decisiones estructurales. Está definiendo cómo responderá al estrés, cómo procesará emociones y cómo aprenderá del entorno. Esta invisibilidad es precisamente lo que hace tan fácil ignorar el primer trimestre y tan urgente prestarle atención. La ciencia del neurodesarrollo temprano nos muestra que no hablamos de destino fijo, sino de probabilidades. Nada está completamente determinado, pero muchas tendencias se establecen aquí. El cerebro conserva una enorme capacidad de adaptación a lo largo de la vida, pero cuanto más sólidas son las bases, menos esfuerzo será necesario después. Esta visión coincide con el mensaje esperanzador de Dr. William Li, quien insiste en que el cuerpo humano posee mecanismos de defensa y reparación que pueden potenciarse desde etapas muy tempranas. Llegados a este punto, la motivación cambia de forma. Ya no se trata solo de evitar riesgos, sino de crear oportunidades. Oportunidades para que el cerebro se desarrolle con equilibrio, para que las conexiones neuronales se establezcan de manera eficiente y para que la futura capacidad cognitiva y emocional tenga un terreno fértil. Este enfoque transforma el embarazo en un proceso activo y consciente, donde cada decisión tiene sentido. El primer trimestre no es una etapa de espera pasiva, es un periodo de máxima influencia silenciosa. Comprenderlo cambia la forma de vivirlo. El miedo se transforma en atención, la ansiedad en presencia y la incertidumbre en responsabilidad informada. No se trata de controlar cada variable, sino de inclinar la balanza hacia el cuidado. Cuando miramos este proceso con perspectiva, entendemos que el desarrollo cerebral temprano no es solo un fenómeno biológico, es un reflejo de cómo tratamos la vida desde su inicio. La calidad de ese comienzo no depende de la perfección, sino de la conciencia. Y esa conciencia, una vez adquirida, tiene el poder de acompañar no solo este embarazo, sino todas las decisiones futuras relacionadas con la salud, el bienestar y el respeto profundo por los procesos naturales del cuerpo humano. Cuando el primer trimestre se acerca a su final, el cerebro que comenzó como una estructura mínima ya ha atravesado transformaciones que desafían la imaginación. Sin hacer ruido, sin anunciarse, ha pasado de ser una promesa biológica a un sistema en expansión que prepara el terreno para todo lo que vendrá después. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda, porque comprender este proceso no es solo acumular conocimiento, es cambiar la manera en que miramos la vida, la salud y el futuro. El cerebro fetal no se desarrolla en aislamiento, sino en coherencia con el entorno materno. Cada señal recibida es interpretada como una pista sobre el mundo que le espera. Si ese mundo se percibe como estable, nutritivo y predecible, el cerebro aprende a invertir recursos en crecimiento, aprendizaje y regulación emocional. Si, por el contrario, el entorno se percibe como inestable o amenazante, el cerebro prioriza la supervivencia. Esta lógica adaptativa no es un error, es una respuesta inteligente, pero tiene consecuencias que pueden acompañar a la persona durante toda su vida. Aquí es donde la divulgación científica adquiere un valor transformador. Dr. William Li ha explicado en múltiples ocasiones que el cuerpo humano posee sistemas de defensa extraordinarios diseñados para protegernos desde las etapas más tempranas.
El desarrollo cerebral temprano forma parte de ese sistema y entenderlo nos permite actuar de forma preventiva en lugar de reactiva. No se trata de controlar el futuro, sino de ofrecer las mejores condiciones posibles para que ese futuro tenga más opciones. En este punto del camino aparece una pausa inevitable, casi incómoda. Surge la pregunta silenciosa de si realmente somos conscientes del impacto de nuestras decisiones cotidianas, no solo durante el embarazo, sino antes y después. Porque lo que aprendemos aquí no termina con el primer trimestre. Esta información nos confronta con una verdad poderosa. La salud no empieza cuando aparece la enfermedad, empieza mucho antes, en los detalles invisibles que damos por sentados. El suspense de esta historia no está en lo que sabemos, sino en lo que hacemos con lo que sabemos. La ciencia ya ha hablado. Ha demostrado que la nutrición, el descanso, la gestión emocional y el entorno influyen en el desarrollo cerebral temprano. La pregunta ahora es si elegimos ignorarlo o integrarlo en nuestra forma de vivir. Este momento de decisión es clave, porque marca la diferencia entre información pasiva y conocimiento transformador. Cuando una madre comprende que su bienestar no es un lujo, sino una necesidad biológica para el desarrollo de su hijo, algo cambia profundamente. El autocuidado deja de ser egoísmo y se convierte en responsabilidad. Cada límite puesto al estrés innecesario, cada elección consciente de descanso, cada alimento elegido con intención es un acto silencioso de protección cerebral. Y aunque estos gestos no siempre se ven, sus efectos se acumulan. El cerebro que se forma en el primer trimestre es extraordinariamente plástico, pero también vulnerable. Esta dualidad no debe generar miedo, sino respeto. Respeto por los ritmos naturales del cuerpo, por la importancia del descanso, por la necesidad de apoyo emocional y social. La vida moderna muchas veces ignora estos principios, pero la biología no los olvida. El cuerpo recuerda, el cerebro registra, y esas memorias tempranas influyen en cómo afrontamos el mundo. Aquí, la motivación adquiere una dimensión más amplia. Ya no hablamos solo de embarazo, hablamos de prevención, de salud a largo plazo y de una nueva cultura del cuidado. Inspirados por enfoques como el de Dr. William Li, entendemos que promover la salud desde el inicio es más eficaz que intentar repararla después. Este cambio de mentalidad no requiere perfección, requiere constancia y conciencia. El final del primer trimestre no es un cierre, es una transición. El cerebro ya ha establecido sus planos básicos, pero seguirá desarrollándose durante meses y años. Sin embargo, lo que se ha construido aquí condiciona cómo se construirá lo demás. Por eso, este periodo merece atención, respeto y prioridad, no por miedo a hacerlo mal, sino por la oportunidad de hacerlo mejor. Al comprender la importancia del desarrollo cerebral temprano, dejamos de ver el embarazo como un simple proceso biológico y empezamos a verlo como una etapa de influencia profunda. Cada decisión informada es una semilla. Algunas germinarán pronto, otras tardarán años en manifestarse, pero todas cuentan. Esta visión empodera, porque devuelve a las personas la capacidad de participar activamente en la construcción de la salud. Cuando este conocimiento se interioriza, la motivación deja de depender de la disciplina y nace del sentido. Cuidar el inicio de la vida se convierte en un acto natural, coherente y profundamente humano. Y ese cuidado no termina aquí. Se extiende a la infancia, a la adultez y a la forma en que entendemos nuestro propio bienestar. Porque al final, proteger el desarrollo del cerebro en el primer trimestre no es solo cuidar a un feto, es apostar por una sociedad más consciente, más sana y más preparada para el futuro. Y ese futuro empieza siempre mucho antes de lo que imaginamos, en silencio, en lo invisible, esperando que alguien decida prestarle atención. If you are benefiting from our topics, please subscribe,
like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.